En Génesis capítulo 26, que es lo que nos corresponde para Génesis capítulo 26. Y nuestro tema de hoy, floreciendo en el desierto. ¿Cómo es? Floreciendo en el desierto. Hablar de florecer en el desierto parece algo ilógico, pues sería lo mismo que hablar de estar en tribulación en medio de la bendición. Sería como decir, nosotros somos muy bendecidos, pero a la vez también vivir en tribulación. Decir que hay florecimiento en el desierto sería algo igual. Más cuando los cristianos siempre buscamos a Jesucristo, cuando ya estamos cansados de vivir, cuando todo nos sale mal, cuando nosotros queremos cambiar de vida, cuando queremos vivir bien. No vamos a esperar entonces estar en un desierto. Dios permite que tengamos dificultades en medio de la bendición para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestro temple como cristianos. Dios permite que tengamos dificultad en medio de la bendición para Él mostrar su poder. Más de unos hemos probado el poder de Dios en el desierto. Que haya abundancia de agua en el mar, eso es algo lógico y eso es algo que se espera. Pero que brote agua en medio del desierto, eso es un milagro. Que usted tenga plata en abundancia y por eso haga cosas, eso es normal, eso es lo que se espera. Raro sería que usted no tenga nada en su casa ganándose 10 millones de pesos mensuales. Eso sí sería raro. Pero si usted está ganando 10 millones de pesos mensuales, es lógico que usted tenga buenas cosas. Sería algo espectacular que no ganándose eso tenga cosas maravillosas. Eso sí sería un milagro. Eso es vivir en florecimiento en medio del desierto. Que no tengamos los recursos y que tengamos tantas cosas, eso es ver la mano de Dios. Hay gente que dice que en esta iglesia no se ve Dios porque no son millonarios y ahí ni siquiera diezman. No, ahí no se ve el poder de Dios. El poder de Dios se ve que siendo una iglesia y no teniendo muchos recursos económicos tengamos muchas cosas. Ahí es donde se ve la mano de Dios. Ahí es donde uno dice, pero ¿cómo hacen eso si no tienen recursos? ¿Cómo hacen eso si no tienen plata? Al no tener plata, la gente esperaría que no tengamos nada. Pero cuando vienen y ven que tenemos muchas cosas, que iglesias que tienen millones y millones de pesos no las tienen, ahí es donde vemos la mano poderosa de Dios. Ahí es cuando uno dice, ¿cómo es posible que estas personas que tienen millones de pesos no tengan lo que nosotros tenemos? Cuando nosotros no tenemos lo que ellos tienen en plata. Ahí es donde se ve la mano poderosa de Dios. Dios permite entonces que tengamos dificultades para Él mostrar su poder. Para que nosotros podamos decir, si lo que tenemos hoy no lo hemos podido conseguir por nuestros medios, entonces ¿quién nos lo dio? Para que nosotros podamos decir, es que todo eso que tenemos en la casa, todo eso que hay en la iglesia, por nuestros medios sería imposible, entonces ¿de dónde vino? Entonces ¿quién lo dio? Y ahí es donde le damos la gloria a Dios. Por eso Él permite que nosotros, en medio de la bendición, tengamos dificultades, tengamos que padecer. ¿Cuál es la reacción de muchos cristianos cuando las cosas no les salen bien? ¿Cuál es la reacción de muchos hijos de Dios cuando ven que las cosas no salen como ellos esperaban? Y muchos, aún llevando años en la vida cristiana, lo primero que dicen en su reacción es que desde que me hice cristiano, las cosas me salen mal. Y muchos de ellos empiezan a huir, a buscar un mejor horizonte allá en el mundo. Y como es lógico, las críticas de los inconversos, de los que no conocen de Dios, no te dejan esperar. Yo te dije que no te metieras, yo te dije que no estuvieras leyendo la Biblia, porque eso se hace loco, por eso es que te está yendo mal. Y eso hace que la desesperación aumente.
La desesperación empieza a aumentar y empezamos a coger el camino equivocado, porque nos asustamos y nos vamos por donde no es. Cuando estamos desesperados, cuando no sabemos qué hacer, siempre, por lo general, cogemos el camino que no es, el camino incorrecto, y por eso cada vez las cosas son peores. Esa también fue la reacción de Isaac. Él estaba en la tierra prometida, él ya estaba en el lugar de bendición, pero ¿qué empezó a suceder? Miremos ahí en el versículo 1, Génesis capítulo 26, versículo 1. Después, ¿qué dice? Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y aunque él estaba en la tierra de bendición, dice que empezó a haber ¿qué? Hambre. Empezó a haber escasez. Y estaba en tiempos de bendición. ¿Cuántas veces nosotros, viviendo en la bendición, empezamos a ver que también vienen momentos de hambre, de escasez, de dificultad? Isaac estaba viviendo esa misma experiencia. Estaba en problemas, estaba en dificultades, aunque estaba en la tierra donde Dios le había prometido. Y a lo mejor él se preguntaba, pero ¿por qué me está pasando esto? Luego no es la tierra que Dios nos prometió, luego no es la tierra que iba a manar leche y miel, mas sin embargo estaban viviendo en escasez, en dificultad. Y muchos de nosotros logramos experimentar eso. En nuestra desesperación, ¿qué hacemos? Huimos, corremos y no sabemos qué hacer. En el versículo 2, ¿qué dice? La primera parte. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas, ¿qué le dice? A Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Y él lo que pensó e inmediatamente iba a ir era ¿a dónde? A Egipto, que era la tierra donde había prosperidad, era la tierra donde habían los recursos. Cuando él empezó a tener hambre, cuando él empezó a tener dificultades, lo primero que pensó fue regresarse ¿a dónde? A Egipto. Por eso Dios se le aparece y ¿qué le dice? No desciendas a Egipto, no vayas a Egipto. Pero qué difícil es que cuando alguien está pasando necesidades, cuando alguien está pasando hambre, Dios le diga, no vayas allá a ese lugar que nosotros hemos considerado que es el bueno. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra desesperación hemos ido a buscar un trabajo que sabemos que no es de bendición, pero que ahí está el dinero que nosotros necesitamos? Y cuando nosotros le oramos a Dios, qué difícil es cuando Él nos dice, no vayas allá, no aceptes ese trabajo. Y entonces nosotros ¿cómo reaccionamos? Cuando estamos muriéndonos de hambre y es lo único que nos están ofreciendo. Y Dios nos dice, no vayas allá. Eso le estaba pasando a Isaac. Él estaba muriendo del hambre y lo primero que pensó fue ir ¿a dónde? A Egipto. Y Dios ¿qué le dice? No vayas a Egipto. Quédate en el lugar donde yo te estoy diciendo. Y la desesperación aumenta. No sé si a usted le ha pasado. Muchas veces ha pasado eso. Nosotros hemos dicho, ay, qué bendición. Me ofrecieron un trabajo donde me voy a ganar tanta plata. Y Dios llega y a través de la palabra me dice, no lo aceptes. Y entonces uno ¿cómo queda? Lo primero que dice, ¿y entonces de qué voy a vivir? ¿Y entonces de dónde voy a pagar mis deudas? ¿Y entonces cómo voy a hacer? Yo no me puedo morir de hambre. Y eso le pasaba a él. Él estaba muriendo de hambre y lo primero que pensó era irse a Egipto. ¿Y Egipto qué es para nosotros? El mundo. ¿Cuántas veces a nosotros nos ofrecen cosas que nos van a alejar de Dios y Dios nos dice, no lo aceptes? Pero nosotros no le hacemos caso, porque muchas veces lo que nosotros le pedimos a Dios, la respuesta de Él no es la que nosotros esperamos. En el capítulo 3, la primera parte que dice, y habitó como forastero, dice que y habita como forastero en esta tierra. ¿Qué dice ahí? Y habita como forastero. La respuesta que él esperaba no era lo que él escuchó.
Él se estaba muriendo de hambre y le dice: no vayas allá a esa tierra, quédate viviendo aquí como forastero. Ni siquiera le estaba ofreciendo propiedad. Le estaba diciendo: quédate aquí viviendo como arrimado. Quédate aquí viviendo, no en tu propiedad. No era lo que él esperaba, porque había una promesa desde antes, pero no era lo que él esperaba. ¿Y cuántas veces nosotros reclamamos: Señor, muéstrame si ese trabajo lo tengo que escoger o no? Muéstrame si ese trabajo es para mí. Y Dios nos dice: no vayas a Egipto. Y nosotros, ¿qué decimos? No, pero yo no creo. Tal vez esa no es la respuesta de Dios, porque Dios no quiere que yo pase necesidad, porque Dios no quiere que yo aguante hambre. Y terminamos aceptando el trabajo. Y después nos vemos en problemas. Después se nos derrumba todo. Pero porque pensábamos que ese era el trabajo que necesitábamos, pero lo escogimos porque simplemente teníamos necesidad. La obediencia nos lleva a bendición. ¿Qué se dice ahí en la parte final del 3 y en el 4 también? Dice: y estaré contigo. ¿Y qué le dice? Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Me dice: quédate aquí. Yo sé que estás pasando hambre, yo sé que aparentemente no hay que comer, pero si te quedas, ¿qué dice? Yo estaré contigo y yo te voy a bendecir y yo te voy a multiplicar. Porque allá en Egipto había todo. Allá no hubiera pensado que era ayuda de Dios. Pero ahí, en ese lugar donde no había nada, ahí es donde iba a haber la mano de Dios. En ese lugar donde había hambre, es lo que Dios se iba a mostrar en toda su gloria y en todo su poder. Por eso le digo: no te vayas allá, porque allá hay dinero, porque allá hay que comer, allá hay cosas. Quédate aquí donde no las hay, porque aquí te voy a mostrar mi poder. Pero a veces nosotros pensamos que la bendición es donde hay abundancia. No, Dios muchas veces se manifiesta donde hay escasez, para mostrarnos que Él es el proveedor, para mostrarnos que Él es el sanador, para mostrarnos que con Él lo tenemos todo. La promesa de Dios se cumple, no importa las circunstancias, no importa si la realidad parece contraria, pero Dios siempre cumple sus promesas. Él estaba ahí en ese lugar porque a ese lugar había llegado, ¿qué dice? Hambre. Habría llegado escasez. Si hay hambre es porque hay escasez. Lo primero que él pensó fue irse ¿a dónde? A Egipto. Y Dios le dijo: quédate aquí y aquí yo te voy a bendecir. Si nosotros creemos en eso, a pesar de que las circunstancias sean las contrarias, Dios siempre cumple con su promesa. En el versículo 12, ¿qué dice? Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué pasó? Léalo duro, ¿qué dice? Y cosechó aquel año 100 y le bendijo Jehová. Amén. Le dijo: quédate aquí. Y él se quedó en ese lugar donde nadie daba un peso, y él sembró. ¿Y quién dice que cosechó? Al 100 por 1. Por cada grano que él sembró, cosechó 100. Al 100 por 1. Porque él confió. La reacción de él al principio, como es lógica, ¿cuál fue? Salir corriendo. Pero después obedeció y escuchó la voz de Dios. Nosotros, al tener problemas, dificultades, al ver que las cosas no salen como esperamos, es natural que muchas veces nos asustemos, nos desesperemos y también quisiéramos salir corriendo al mundo donde nos ofrece el dinero, donde nos ofrece la comodidad. Pero Él, quien nos dice esta mañana: quédate ahí donde yo te he dejado, porque yo voy a hacer que todo lo que haga florezca. Y ese desierto donde Él estaba viviendo, ¿qué pasó? Floreció.
Empezó a haber florecimiento en medio del desierto, y de tal manera que empezó a cosechar al 100 por uno. Pero él no lo creía al principio, él no lo miraba así. Las circunstancias no daban para que eso diera al 100 por uno. Pero él creyó. Si tú le crees, no importa en qué desierto estés viviendo, él va a hacer que nuestra cosecha sea tan grande como aquella cosecha, que sea al 100 por uno. ¿Qué estás sembrando cuando confiamos? Lo que hablábamos de la emisora, no, pues que yo quisiera ayudar, pero yo no tengo. Estoy en un desierto. Él le dijo, siembra, siembra. Y él sembró en medio del desierto. Él sembró cuando todas las circunstancias eran contrarias. Él sembró cuando estaba aguantando, ¿qué dice? Hambre. Estaba aguantando hambre, pero él sembró. ¿Y qué hizo? Cosechó al 100 por uno. Pero él le creyó, él no siguió lamentándose. Pero Señor, ¿qué hago? ¿Cómo voy a sembrar aquí si aquí no hay nada? Mejor me voy allá, donde me ofrecen todo. No importa que nuestra vida sea un desierto, Él siempre dará florecer. El versículo 13, ¿qué dice? El varón se enriqueció y fue próspero.